con legibilidad. Después viene la actividad 2, si es en función del simulador, que también ahorita lo vemos. Con ese simulador vamos a llenar esta tabla, la tabla 4.2. Nos dicen que seleccionemos agua y que para diferentes profundidades vayamos midiendo la presión manométrica. Entonces, conocida la presión manométrica, después llenamos la tabla 4.3 con un diferente líquido, que sería el mercurio, y también para esas profundidades que se muestran, medimos la presión. Observen que en este caso, en ambos casos en la tabla hay que medir la presión en hectopascales, ¿no? Donde hecto es 1 por 10 a la 2, ¿no? Después ya vienen las actividades, obtener la gráfica, obtener el modelo matemático, el modelo gráfico, determinar el peso específico de la sustancia y la densidad, y después viene una explicación de las relaciones entre las presiones. La presión absoluta, la presión atmosférica, la presión manométrica en el punto A y la presión manométrica en el punto B. Y finalmente el cuestionario y sus conclusiones. Entonces, ese es el contenido de la práctica número 4. Y está, pues yo digo que está simple, pero bueno, habrá que hacerla con cuidado. Ahora voy a presentar una introducción, ¿no? Bueno, sí, voy a presentar una introducción. Nos dice en esta introducción que están viendo en pantalla que hay que accesar el simulador que está ahí en pantalla, ¿no? Se los pongo en el chat para que pues también lo vayan viendo. Simultáneamente que yo explico y vayan haciendo alguna actividad por si hay alguna duda, ¿no? ¿Ya nos compartió el link, profe? No, todavía no. Estoy en ese proceso. Ahora sí ya deben de estar viendo la dirección en el chat. Entonces ya le pueden dar, ya la ven, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Entonces ya le pueden dar clic o doble clic a esa dirección y los va a llevar al simulador, que es lo que voy a presentar, ¿no? Bien, ahí está el simulador. Como ven, es un manómetro, es un sensor que sería una caja que está conectado a la rama izquierda del tubo en U, que es el manómetro. Entonces, si yo coloco el puntero del ratón sobre ese manómetro y aprieto el botón izquierdo del ratón, lo puedo desplazar. Al desplazarlo, pues va cambiando la profundidad, ¿no? Se observa ahí en el recuadro de profundidad. Entonces ya puedo ir introduciéndolo más y va cambiando la profundidad. Entonces de eso se trata la práctica, ¿no? La práctica tenemos que ir introduciendo el manómetro e ir registrando la
la presión, que también nos va dando ahí el resultado, ¿no? A la izquierda, pues nos dice que P es la presión hidrostática del líquido, G es la aceleración gravitacional, ρ es la densidad del líquido y H es la profundidad. Y eso, bueno, pues porque está la expresión de la presión manométrica, que es ρGH, ¿no? Entonces yo puedo agarrar el manómetro e irlo introduciendo, por ejemplo, ahí, ahí tengo punto 3, punto 2, y observen que si me coloco sobre el recuadro blanco donde estaba la profundidad, yo lo puedo hacer con las teclas por si no tenemos buen pulso para introducir el manómetro. Yo puedo meter la profundidad en centímetros con el teclado, ¿no? Por ejemplo, para esa profundidad de 0.1 centímetros, pues me da la presión hidrostática de 0.098 hectopascales. Y así yo puedo seguir introduciendo a 0.5 centímetros, 1, 2, ¿no? 2, 3, 3, 3, etcétera, hasta 5 centímetros de profundidad, que es cuando ya choqué con el fondo. Entonces, este simulador nos permite realizar la actividad que se lleva a cabo en el laboratorio, porque en el laboratorio igual íbamos introduciendo, les explicaba yo, una campanita, y ahí tenía una regla en el recipiente, y en la regla se veía la profundidad a la que la íbamos introduciendo, y el manómetro registraba la presión. Hay alguien en el grupo que es, él me lo explicaba, que es hábil con los simuladores. No sé si pudieran hacer un simulador semejante a este, no igual, semejante, pero que nos permitiera aumentar la profundidad, que no se quedara tan cortito en 5 centímetros, sino que fuera hasta 10 centímetros, inclusive hasta 20 centímetros, porque así era la práctica que realizábamos en el laboratorio de forma presencial. Era un recipiente pues de 20 centímetros de más, ¿no? 25 centímetros, pero nosotros lo llenábamos de agua a 20 centímetros y ya íbamos sumergiendo la campana, y teníamos varias alternativas, ¿no? Porque lo podíamos ir sumergiendo de 1 centímetro en 1 centímetro, o de 2 centímetros en 2 centímetros, o de 3 centímetros en 3 centímetros, y eso nos daba una gran variante porque pues la profundidad del líquido era hasta 20 centímetros. Entonces, alguien me comentó que tenía habilidad para hacer alguna simulación. Bueno, pues pues ojalá pudieran hacer una simulación idéntico a ¿verdad? Igual a pero con una profundidad mayor, que el sensor pudiera llegar hasta 20 centímetros, porque ahorita, pues como ven, nada más llega hasta 5 centímetros de profundidad, ¿no? Y bueno, pues se podría hacer en HTML o en o en otro, ya Flash ya prácticamente ya lo descontinuaron. Era muy bonito, pero pues ya lo descontinuaron. En GeoGebra también se puede hacer. Ya ven que una de las clases anteriores les presenté igual un simulador con GeoGebra. Entonces, pues ojalá se pudiera hacer. Pero bueno, eso es con respecto al agua.
En la parte superior tenemos un recuadro blanco donde nos dicen el líquido agua. Y yo puedo seleccionar entre varias opciones, ¿no? El primero es un desconocido, después agua, etanol, benceno, tetraclorometano, mercurio. La práctica consiste en primero seleccionar agua y llenar la tabla correspondiente a cierta profundidad, ¿no? La tabla correspondiente. Y después repetir el experimento utilizando mercurio. Entonces, observen cómo cambia el sensor cuando selecciono mercurio. Y obviamente, pues la presión pues cambia también bastante, ¿no? A la profundidad de 5 centímetros me está dando una lectura de 66 hectopascales. Entonces, en eso consiste la práctica, ir sumergiendo el sensor a diferentes profundidades, a las profundidades que nos da la tabla, y bueno, pues ir registrando las lecturas obtenidas. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? Bien. Bueno, Sí, a ver, dime. respecto a lo del simulador, por ejemplo, si llegáramos a intentar hacerlo, ¿nos ayudaría en algo o algo así? ¿O no, nada Claro, más? claro, no es nada, en la vida no hay nada gratis. Entonces, pues yo les doy un punto eh, a los que lo realicen, y el mejor de todos, 2 puntos sobre este parcial, el que vamos a hacer. Ese sería la recompensa, ¿no? Dejo de presentar esto y ahora sí voy a un documento que ya está en la plataforma. Yo sí tengo una duda, perdón. Sí, Por ejemplo, ahorita nos estaban en hectopascales ajá. y, por ejemplo, no sé, el último resultado daba 66 hectopascales. Si lo Ujú. pasamos a pascales, ¿cómo quedaría o cuál es la conversión? Pues un metro tiene 10 hectómetros, o un hectopascal, o un pascal tiene 10 hectopascales, ¿no? Ah, ok. Entonces sería, o sea, para pasar de hectopascal a pascal, dividirlo entre 10, por así decirlo. No, sí, dividirlo entre 10, efectivamente, ¿no? Ok. Muy bien, entonces, si están viendo ahorita en pantalla. eh, Profesor, con cuestión a lo que acaba de decir del simulador, puede ser no gráfico y no, un tiene que simulador. ser gráfico. ¿Tiene que ser gráfico? Sí, sí, es la condición, porque pues, si no, ¿cómo vemos a qué profundidad nos estamos sumergiendo? Es que nosotros lo podemos dar en un número Mm, escrito y ya que haga los cálculos. no, porque eso lo podemos hacer en Excel. O sea, en Excel yo le pongo una columna de centímetros y le digo que calcule en la otra columna la presión, y me lo hace sin ningún problema, ¿no? Aquí la característica y lo importante es que tiene que ser gráfico, así como este simulador de Walter Fenn. Pero ya les decía yo que la única eh, condición, o lo único que tiene mal este simulador, es que la profundidad es muy pequeña, ¿no? Entonces yo lo que quiero es que hagamos un simulador pues muy parecido al del Walter Fenn, pero donde se pueda llegar hasta 20 centímetros de profundidad. Entonces tendría que ser gráfico. Ya vimos que
que bueno, HTML lo permite, GeoGebra también lo permite. Ahorita les voy a poner una dirección de GeoGebra. Para que a ver si modificando esa, ¿no? Porque tengo entendido que se puede modificar. Ah, pero lo voy a buscar en internet para que puedan accesarlo. No solamente verlo, sino accesarlo. Bien, voy a ponerles en el chat esa dirección. Ya está ahí en el chat. Denle clic, por favor, a esa dirección. Y para los que no le han dado clic, pues se los presento en pantalla, ya lo están viendo, ¿verdad? Entonces, como ven, igual con el botón deslizable, yo puedo cambiar la profundidad, ¿no? Dice ahí cambiar la posición del punto A. Entonces puedo cambiar esa profundidad. Y bueno, pues me va dando el valor de la presión, pero yo quisiera que nos lo diera específicamente la presión manométrica, porque este simulador me está dando la absoluta. Entonces me está dando la presión atmosférica más la manométrica. Y observen que con el botón deslizable en azul, puedo cambiar la profundidad precisamente del recipiente, ¿no? Entonces yo quisiera que ese recipiente se pudiera cambiar pues a una profundidad de 20, no, esos son metros, yo quisiera que fuera en centímetros, que lo pudiéramos cambiar a centímetros y que no solamente fuera en metros, ¿no? Sino que fuera en centímetros. Ustedes saben que si bajan este simulador de GeoGebra, pues lo pueden bajar a su computadora y los que tengan conocimiento de GeoGebra, pues se puede modificar, ¿no? Puede uno modificar el simulador.
Bien, pues entonces ven, dejo de compartir este simulador, ya lo vieron. Vean que tiene una sección gráfica donde yo puedo ver en dónde está el punto de interés, a qué profundidad está, que en lugar de que esté en metros, que estuviera en centímetros y que no tuviera la presión atmosférica, sino nada más la presión manométrica. Y bueno, pues les digo que estos simuladores de GeoGebra los puede uno bajar a su computadora, abrirlos en GeoGebra y los puede uno modificar. También otra alternativa que sería pues interesante es que fuera llenando una tabla, ¿no? Precisamente la tabla de la práctica. Entonces, bueno, pues a que ella brigada que me entregue un simulador así, pues el mejor pues tiene un punto y el mejor de los simuladores pues tendría 2 puntos, ¿verdad? Ok, profe. Bien, dejo de compartir esto, pues ya lo Profe, vieron. yo tengo una duda rápida. Sí, El simulador que vamos a utilizar en la práctica, entonces, ese mide la presión manométrica, no, ¿no? sí, perdón, la manométrica, sí, Ah, ROGE ok. H, Ah, ok. la manométrica. Sí, el simulador de la práctica. Ajá. Ah, ok. Que están viendo, está midiendo la presión manométrica, pero le suma ya la presión atmosférica, de tal manera que el resultado que nos da es una presión absoluta, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces dejo de compartir. Y les decía que esta introducción pues ya está en la plataforma, ¿no? Dice introducción a la práctica 4. La presión hidrostática en líquidos es el simulador y es de Walter Fenn. Por cierto que esa dirección de Walter Fenn, si nos regresamos nada más a la raíz del simulador www.walterfenn.de, tiene un montón de simuladores, ¿no? Para acústica, para óptica, para electricidad y magnetismo, etcétera. Entonces no solamente sino también otro tipo de simuladores muy interesantes, por cierto. Entonces, como dice ahí que pues, se trata de un manómetro diferencial o de tubo en U, y que en su interior inicialmente tiene agua. Nosotros podemos poner agua, cuya densidad en gramos sobre centímetro cúbico sería 1 gramo sobre centímetro cúbico. Nosotros ya sabemos que en el sistema internacional la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿verdad? Entonces nos dice que primero hay que seleccionar agua en el recuadro blanco superior, ¿no? Ahí seleccionamos agua y vamos sumergiendo el manómetro a diferentes profundidades y vamos registrando la presión manométrica en hectopascales. Ahí también les pongo que el hectopascal es un prefijo, el H es un prefijo del sistema internacional que indica un factor de 10 a la 2, ¿no? 10 a la 2 pascales. O sea, un hectopascal sería 100 pascales, ¿no? Entonces no hay que dividir como lo habíamos dicho, sino habría que multiplicar, ¿no? Después, con eso llenamos la tabla número 2, la 4.2. Obtenemos el modelo matemático y el modelo gráfico de la presión manométrica. Y eso, pues, ya saben que lo pueden hacer con Excel, ¿no? Directamente metiendo los datos de la tabla y seleccionando la opción de graficar, pidiéndole la gráfica, al tener la gráfica nos colocamos sobre ella,
botón derecho sobre la gráfica y ya nos permite introducir la ecuación, ¿no? La ecuación de la recta. También recuerden que esa ecuación de la recta pues no es el modelo matemático, ¿no? Nada más es una ecuación de la recta, que nos la da en función de la variable y y x, ¿no? Donde y es la variable dependiente, x la variable independiente. Para que nosotros podamos obtener nuestro modelo matemático, pues hay que cambiar el significado de y, que en este caso sería la presión manométrica, y el significado de x, que en este caso sería la profundidad. Y entonces ya tendríamos nuestro modelo matemático. Después dice ahí que se cambie el líquido. En lugar del agua ponemos mercurio, que también lo permite el simulador. Y con eso, bueno, pues podemos determinar la densidad y el peso específico ahora del mercurio. En la actividad 12, pues nos muestran una gráfica, ¿no? Una gráfica de presiones. Esta también ya la habíamos visto nosotros. En color azul está la presión atmosférica, ¿no? Se supone que está a nivel del mar. Entonces esa presión atmosférica es a nivel del mar. Ahí dice atmósfera. Y a partir de esa presión atmosférica hacia arriba, si yo voy subiendo, digamos, pensemos que estoy en el mar y voy a la Ciudad de México, pues entonces voy subiendo hasta que llego a la Ciudad de México, que está a 2100 metros sobre el nivel del mar. Pues entonces la presión atmosférica cambia, ¿no? A nivel del mar, pues ya sabemos que el barómetro de Torricelli marca 76 centímetros, o sea, prácticamente 77 kilopascales, y a nivel del mar, pues digo, y a nivel de la Ciudad de México, que su altura es 2100 metros, pues la altura del barómetro pues va a ser de 58 centímetros, o sea, 580 milímetros de mercurio, o una presión de 580 kilopascales. Entonces, arriba de la franja azul, pues tenemos una presión manométrica positiva, digámoslo así, ¿no? Y bueno, la suma de la presión atmosférica más la presión atmosférica, la presión manométrica más la presión atmosférica, pues nos da la presión absoluta. Sin embargo, también hemos platicado que por abajo de la presión atmosférica puede haber un cierto valor de presión, como es el caso del punto B que se muestra ahí en la figura. Significa entonces que este punto está a una presión menor que la atmosférica. ¿Debido a qué? A que, bueno, se hizo el vacío. Se realizó el vacío, por lo tanto, la presión absoluta es menor que la presión atmosférica, ¿no? Entonces tenemos, pues prácticamente 4 presiones, ¿no? La presión manométrica, que nos indica el manómetro y lo da como ρGH. Después tenemos la presión atmosférica, que puede ser a nivel o a nivel del mar o a cualquier otra altura. Tenemos una presión atmosférica. La suma de esas dos presiones, manométrica y atmosférica, pues nos da una presión absoluta, que es la que estaría indicando el punto A de esa figura, ¿verdad? La presión absoluta. Para llegar a ese punto A, yo desde el vacío perfecto tendría que recorrer hasta
a llegar a la línea azul, que es la presión atmosférica, más la presión manométrica en el punto A. Entonces tendría una presión absoluta. Entonces ahí hay tres presiones, ¿no? La absoluta, la manométrica positiva y la atmosférica. Pero también decíamos que en la figura se muestra un punto B que me indica que yo, para llegar a ese punto B, tendría que hacer el recorrido desde el vacío perfecto, recorrer la distancia a la presión atmosférica, la línea azul, y después ir hacia abajo, que dice ahí una presión vacuométrica en B para llegar al punto B. Y entonces tengo una presión absoluta en el punto B, que sería la presión atmosférica menos, ¿verdad?, la presión vacuométrica, porque esa presión vacuométrica pues tiene que ser negativa, ¿verdad? Ya que la línea azul es una referencia, ¿no? ¿Cómo hacemos una presión de vacío? Bueno, pues ya lo comentamos. Si yo tengo un manómetro diferencial, un manómetro NU, y su rama izquierda le pongo una campana, una campanita, y esa la voy sumergiendo en un líquido, pues lo que estoy midiendo es una presión manométrica, que eso es lo que vamos a hacer en la práctica. Pero si yo tengo esa campanita y me la pongo en la boca y le succiono, ¿verdad? Succiono el aire que está en la manguera conectando la campanita con el tubo en U, pues el desnivel del desplazamiento del líquido manométrico va a ser en sentido contrario, y entonces me estaría indicando una presión de vacío, ¿no? Porque eso es lo que estoy haciendo, es un vacío. Ya platicamos que pues para poder tomar los líquidos con un popote, pues lo que yo tengo que hacer es succionar, ¿no? Hacer un vacío para que la presión atmosférica actúe sobre la superficie y empuje el líquido hacia mí, ¿no? Así es como tomamos algunos líquidos con popote, ¿no? Pues eso es lo que muestra el gráfico de la actividad 12, la relación de todas las presiones. La presión absoluta, que relaciona la presión manométrica con la presión atmosférica, es una presión donde la presión manométrica es positiva, y también hay una presión absoluta donde aparece la presión atmosférica menos, un signo menos, la presión vacuométrica, ¿verdad? Entonces, como les decía, bueno, pues ahí está este documento, pues está en la plataforma, pues para que también lo puedan consultar. Dejo de presentar. ¿Dudas, preguntas? Ok. Bien. ¿Alguien tiene dudas con respecto a algún problema específico de la serie? Profe, yo tengo una duda, pero sí de la práctica. A ver, dime. Perdón, es que la última parte de lo de presión vacuométrica, eh, Ajá. como que no le entendí. Pero entonces, ¿para qué nos servía saber lo del vacío y todo eso? O, Bueno, pues es que sí se da, ¿no? Este, como les decía,
para poder transportar un líquido de un recipiente a otro, pues primero tenemos que hacer un vacío para que la atmósfera empuje el líquido y fluya en una dirección. Yo creo que todo el mundo ha hecho, o si no lo ha hecho, pues por lo menos ha visto el caso de que un automóvil se quede sin gasolina y bueno, pues tenemos que ir a comprar en un recipiente, tenemos que ir a comprar gasolina. Algunos automóviles tienen, no se puede echar directamente a través del recipiente, no se puede echar la gasolina, sino que hay que ponerle una manguera. Entonces lo que hacemos es el recipiente ponerlo arriba, en la parte superior, en la cajuela. Después introducimos la manguera y antes de meterla en el tanque de combustible del auto, pues tenemos que succionar, ¿no? Tenemos que succionar pues para que el líquido fluya y al fluir pues ya metemos la manguera en el tanque del automóvil y bueno, pues ya empieza a fluir la gasolina del recipiente al tanque del automóvil. Pues ahí está un caso de la presión vacuométrica. Otro caso de la presión vacuométrica, pues es para cuando hacen los moldes de plástico pues para las galletas, para los pasteles, etcétera. Calientan el plástico, ¿verdad? Ponen el molde y entonces sacan el aire rápidamente, es decir, hacen un vacío. En ese momento el plástico caliente se pega al molde y al pegarse al molde adquiere la forma de este molde, ¿no? Y así es como se obtienen figuras y formas y moldes Profe, para plástico, para gelatina, etcétera. Sí, dime. ¿no es cuando, bueno, le pegan o algo así a la masa con la que se está fabricando las galletas? ¿Las Es qué, cuando perdón? las galletas o los pasteles, bueno, que le están pegándole para sacarle todo el aire o las burbujas. Pues sí, ujú, puede ser. Pero ese es el objetivo. Nosotros no tenemos muchas aplicaciones, no las conocemos en la vida real, pero sí hay muchas aplicaciones, ¿no? Estoy viendo en internet algunos ejemplos y les voy a poner esta dirección pues para que la vean también. Por favor, denle clic a esa dirección. Y ahí vienen pues algunos ejemplos de la presión absoluta, manométrica y de vacío. De hecho, viene la gráfica que nosotros estábamos viendo para que pues está muy cortito, es una presentación en PDF o en PowerPoint. Es que ese no se ve. Yo he entrado a No, estas páginas, profe, y no se ven, o sea, sí, no se ven, hay que registrarse, por eso lo hacen. Pero no es necesario, no van a copiar nada, nada más van a ver las aplicaciones, ¿no?
Inclusive pues, no es necesario registrarse, ¿no? Bueno, entonces, pues también dejo de presentar. Y preguntaba yo que si había alguna duda con respecto a los problemas de la serie. Sí, Ricardo, dime. Profe, no tengo una duda con respecto a los ejercicios de la serie, sino con respecto al al documento que subió en NetModo Ajá. sobre la presión manométrica y la presión atmosférica. Bueno, mi duda es sobre el modelo matemático, en Sí. específico de la presión atmosférica con la profundidad. Eh, No, la presión atmosférica no es con respecto a la profundidad. Aquí dice que relaciona la presión atmosférica con la profundidad. Por eso pregunto. Pero ahí se refiere a la pendiente, ¿no? Sí, sí, es el del modelo matemático, pues tú sabes que cuando graficas presión absoluta contra profundidad, la primera parte te da la presión manométrica y la segunda parte te da la presión atmosférica, ¿no? Sí, es que, ¿cómo se llama? Ya en el modelo matemático hay un 3.3 pascales. Y es que no entendí de dónde salió. Pues si quieres presentarlo, porque no recuerdo cuál. Ok, espérame. Este documento, por fe. Sí, ¿dónde están? ¿Dónde dices que está Ah. esto a que te refieres? Aquí, 3.3. Pues es lo de una ecuación, ¿no? Es la ordenada al origen. Y ya hemos comentado que la ordenada al origen lo que nos indica son los errores sistemáticos, ¿no? Ok, ok, ok. Ah, ya. O sea, si la gráfica fuera perfecta, pues esa ordenada al origen sería 0, ¿no? Sí. Ok, ok, ya entendí. Ujú. Deja de presentar. Ok. Bien, más dudas, más preguntas. Entonces, ustedes tienen ya a partir de hoy, tienen que hacer la práctica número 4, ¿verdad? Y a más tardar entregarla. Híjole, estoy pensando que para poderla calificar, pues tendría yo que disponer del jueves. Entonces, a más tardar tendrían que entregarla el miércoles hasta las 11 de la noche, 12 de la noche. Entonces, hacen la práctica número 4 el día de hoy, mañana, martes y miércoles. Y me la envían precisamente el miércoles a más tardar a las 11:59, ¿de acuerdo? Para que yo la pueda calificar y les pueda enviar sus resultados.
Y y el viernes, pues el viernes ya empezamos nuevo tema, que sería el tema número 3 de la asignatura, y que serían el tema de termodinámica. Ya empezaríamos con termodinámica durante la primera hora. Y la segunda hora, parte de la segunda hora, pues haríamos el segundo examen parcial. Me preguntan que si hicieran el simulador, ¿cuándo lo entregan? Pues demos de plazo, pues una semana, ¿no? Me lo podrían entregar hasta el lunes de la siguiente semana, el simulador. No se les olvide que ya es la práctica 4 la que haríamos en esta semana. Y entonces 2 alumnos, uno de la brigada 7 y uno de la brigada 8, tienen que contestar el FODO 21. Recuerden que este FODO 21, el formato pues, y la dirección para llenarlo, ya que es un cuestionario de Google, entonces está en la página del departamento, ¿no? De la Coordinación de Fundamentos de Física. Ahí hay una pestaña que dice FODO 21. Cuando terminen de realizar la práctica, un integrante de la brigada 7 y un integrante de la brigada 8 van ahí a esa pestaña de FODO 21, le dan clic al cuestionario y llenan ese cuestionario. Y al final, pues no se les olvide poner enviar, ¿no? No solamente es necesario llenarlo, sino enviarlo. Entonces, ya que lo envían, bueno, pues ya quedó registrado. Entonces, un integrante de la brigada 7, un integrante de la brigada 8, tiene que contestar este cuestionario del FODO 21. Muy bien. ¿Dudas, más preguntas? Las series, pues también ya las estoy calificando. Bien, a excepción de la brigada 7, que tiene problemas con su serie, pero pues veo que no hay ningún problema, no tienen dudas. Entonces yo creo que ya estamos listos para el examen, pero esta práctica, la práctica número 4, les va a aclarar muchas cosas. Entonces, por favor, a partir de hoy ya pueden realizar la práctica número 4 y el miércoles la suben a la plataforma para que yo pueda calificarla y el viernes ya conozcan sus resultados y si se equivocaron, pues donde se equivocaron, ¿no? Para que lo pueda corregir. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Muy bien, pues entonces aquí le dejamos, nos vemos, empiecen a realizar su práctica, por favor, y envíenmelas. Mientras tanto, yo termino de calificar su práctica anterior y enviarles sus resultados a través de la plataforma. Sí, profe, gracias. Nos vemos, chao, Luego, profe. Nos vemos, profe. hasta luego.